pessoal do Esporte Interativo, a gente está aqui no CT Joaquim Grava, Centro de Treinamentos do Corinthians, para falar com uma figura importante desse time que vem encorpando aí ao longo da temporada, bem no Campeonato Paulista, bem na Copa do Brasil, classificado à próxima fase da Copa Sul-Americana, centroavante Mauro Bozelli. Prazer, Mauro. Obrigado pela presença aqui com a gente. Queria começar te perguntando sobre a sua adaptação aqui ao Brasil. Como é que está esse começo de vida no Brasil, de vida aqui no Corinthians? Como é que você está se sentindo num momento diferente da sua carreira? Bueno, primero agradecerte este momento para poder hablar con vos. Sí, la vida aquí es diferente, ¿no? Yo estuve 5 años y medio en México y estaba muy acostumbrado a lo que era la vida allá, tanto yo como mi familia, ¿no? Lo mío es un poquito más fácil por el hecho de que bueno, tengo contacto con mucha gente acá y la adaptación a lo que es la vida es más fácil. Para mi familia le está costando un poco, es algo normal, tanto a mí y mi esposa como mis hijas. Pero bueno, eso lleva tiempo y seguramente con el pasar de los meses se van a adaptar mejor. Y en cuanto al fútbol, lógicamente que bueno, lo dije el primer día, ¿no? Esto no iba a ser de un día para otro y cada día me voy sintiendo mejor, ¿no? Tanto dentro del campo como en los entrenamientos y mismo en la vida cotidiana también. Dá para dizer que São Paulo está más parecido con México do que con Buenos Aires, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que yo vivía en una ciudad de México que no era una ciudad tan grande, ¿no? Entonces no se puede comparar tanto. Yo creo que San Pablo se compara más con lo que es Buenos Aires, a lo que es el nivel de vida, el tráfico, un montón de situaciones son muy parecidas a Buenos Aires, pero yo en Buenos Aires no vivo desde hace como 8 años. Entonces el cambio es bastante grande. E como é que está a sua adaptação também ao dia a dia do clube de futebol? Você tem visto muitas diferenças em métodos de trabalho, em trabalho de parte física, trabalho de campo, alimentação? Como é que tem sido esse movimento para você entender o que se pasa aqui dentro? No, realmente uno se sorprende día a día con lo que es la estructura de Corinthians, ¿no? Tanto en la parte futbolística como en la parte que requiere el entorno del jugador, ¿no? Ya sea la alimentación, ya sea la preparación, la condición para estar y rendir al 100%. En eso el club creo que es un club a nivel de cualquier club europeo o quizás hasta mejor y eso ayuda mucho al futbolista a que pueda desarrollarse al 100% dentro del campo. Bueno, en lo personal te digo, la adaptación mía va paso a paso, cada día me voy sintiendo mejor y eso gracias a Dios se puede ver dentro del campo de juego y esperemos que bueno, con el transcurso de los meses pueda mejorar aún más. E você acha que o que você encontrou de estrutura aqui dá para comparar com o nível médio ou nível grande de Europa, mais ou menos por aí? Sí, seguramente esto no tiene nada que envidiarle a cualquier equipo de Europa, ¿no? Todo lo que es el centro de entrenamiento, la estructura, tanto como te digo en la parte del campo como en la parte fuera del campo en lo que respecta al entorno del jugador. Así que nada, contento y orgulloso de poder formar parte de esta institución. E o time também está amadurecendo, né? O Corinthians fez alguns jogos onde foi questionado, perdeu algumas partidas, perdeu 3 jogos no Campeonato Paulista, mas vem um momento onde claramente se vê um amadurecimento da equipe. Como é que você vê o trabalho dentro de campo resultando nos jogos? Sí, yo creo que la clave y la única explicación de eso es la forma que encaramos los partidos, ¿no? Cuando Corinthians encara un partido como Corinthians realmente, se ve la diferencia y lo mostramos el otro día con Santos, por momentos contra Ceará en la Copa también se vio el fútbol que realmente tiene que dar este equipo, ¿no? Este es un equipo que tiene grandes jugadores y creo que no puede jugar a esperar a ver qué hace el rival, sino que tiene que salir a proponer en todos los campos y de esa forma creo que el equipo va a evolucionar aún más de lo que está haciendo ahora. Por que você acha que o Corinthians joga melhor os clássicos? Justamente por eso, ¿no? Mismo dentro del grupo se habla todo ese tipo de situaciones. Cuando enfrentamos un rival fuerte, un rival poderoso, el equipo se concentra más. Y cuando, sin desmerecer a ningún equipo, ¿no? Enfrentamos a un rival de menor categoría, el equipo como se relaja. Entonces estamos trabajando mucho eso, tanto nosotros como el cuerpo técnico, como para tomar todos los partidos con la misma seriedad, sabiendo que todos los partidos implican algo importante y obviamente 3 puntos para poder continuar en la competición que esté jugando. O Corinthians já fez na primeira fase do campeonato os 3 clássicos, Palmeiras, São Paulo e Santos. Você conseguiu medir nível de rivalidade diferente? Você conseguiu identificar qual que é o jogo onde a atenção é maior, onde a cobrança é maior, inclusive, também? No, yo creo que los 3 juegos son muy importantes, son 3 clásicos, pero obviamente de la forma que creo que nos tocó jugar, Palmeiras, San Pablo y Santos, creo que ese es el orden de rivalidad, más que nada por lo que hablé con la mayoría de mis compañeros, por lo que mismo nos hace sentir la gente fuera del campo y
Son los tres importantes, pero me parece que el orden que nos tocó jugar es el orden de rivalidad mais forte de los clássicos. Você foi elogiado pela atuação contra o Ceará, você deu assistência para o gol do Urso. Só que ao longo da sua carreira você se acostumou a ser elogiado pela sua média de gols, que ela é bem alta, ela é bem considerável. É algo diferente para você se acostumar nesse momento a ver a sua média de gols baixa, mas ainda assim contribuir para a equipe? Sí, yo creo que hay que dividir un poquito esta pregunta que me estás haciendo. Primero, yo estoy contento cuando el equipo gana, cuando el equipo juega bien y cuando el equipo consigue resultados. Pero lógicamente que un delantero, y más por la media de gol que tuve durante toda mi carrera, el no convertir muchos goles me tiene un poquito, no intranquilo, pero con ganas de poder ayudar en esa parte también. Pero por otra parte, uno escucha mismo a mis compañeros, el entrenador y obviamente lo que habla la gente y mismo la gente de ustedes de prensa, que están elogiando el trabajo que estoy haciendo dentro del campo más allá de no convertir gol. Entonces uno tiene que estar consciente de que las cosas las estoy haciendo bien, pero aún más las puedo mejorar si tengo oportunidades de gol, ¿no? Yo hace poco dije en una entrevista que me voy a mi casa más tranquilo cuando tengo oportunidades y quizás no las convierto que cuando no tengo oportunidades. Porque cuando uno tiene oportunidades y las falla, lo único que tiene que hacer es mejorar para poder finalizar y acertar, poder convertir el gol, digamos. Cuando no tiene uno oportunidades es donde un poquito me voy preocupado por el hecho de que quizás falta un poquito eso, ¿no? Que el equipo genere un poco más y poder tener estas situaciones para yo convertir los goles. Eu me lembro que quando você foi contratado, o Fábio Carille disse que vocês se falaram no telefone e você perguntou a ele qual seria o seu papel aqui, o que ele esperava de você. E claramente ali você estava vindo para cá para ser um dos protagonistas dessa equipe. Só que de repente o Gustavo começa a jogar e começa a fazer gols de uma maneira absurda. Você consegue entender que as coisas mudaram um pouco pelo desempenho do Gustavo durante esse seu período de chegada, de burocracia, até você conseguir entrar em campo? Foi tranquilo para você entender isso? Sí, a ver, obviamente que el fútbol es así, el fútbol juega el que está mejor y en ese momento yo todavía no estaba aquí, estaba en México terminando de hacer y de organizar mi vida. Y cuando yo llego acá ya Gustavo empieza a jugar, obviamente tiene una continuidad de goles y eso es muy bueno también para el equipo. Yo creo que Corinthians se tiene que quedar tranquilo porque no solamente tiene uno, sino que tiene tres jugadores al frente del ataque que pueden darle resultados. Pero lógicamente que yo vine aquí para jugar, ¿no? Y que necesito esa continuidad, necesito jugar y espero poder tenerla y poder seguir ayudando al equipo como lo estoy haciendo ahora y poder obviamente empezar a convertir más goles, que es lo que yo sé hacer. E agora tem o Wagner também jogando muito bem, né? Por eso, sí, yo creo que los tres nos podemos complementar sin ningún problema. Seguramente si nos toca jugar de a dos, se puede porque ya me ha tocado jugar con Gustavo, me ha tocado jugar con Wagner y le ha tocado jugar a Wagner con Gustavo también y creo que las tres duplas que se pueden formar son tres parejas muy buenas. Pero bueno, más allá de eso, el tema es la elección del entrenador, ver a quién le toca jugar en cada partido y tratar de estar al 100% por sobre todas las cosas para ayudar a Corinthians. Mas se as coisas continuarem do jeito que estão agora, durante a temporada inteira, para você tudo bem? No, yo necesito jugar, yo quiero jugar y vine acá para ser titular. Si no soy titular, obviamente que no voy a estar contento, pero eso hay que ganárselo, ¿no? Hay que ganárselo dentro de la cancha como lo estoy haciendo hasta ahora cuando me toque y mismo los entrenamientos también. Esto es una cosa lógica. A ninguno de los jugadores que estamos en Corinthians le gusta ser suplente. A ninguno del mundo, ¿no? Yo creo que los 11 jugadores que juegan están contentos y los que están en la banca están esperando su oportunidad. Bueno, esto es así, el fútbol tiene esto y obviamente que uno tiene que trabajar y demostrar dentro del campo para poder conseguir la camiseta de titular. Se você perceber que você não vai conseguir ser titular, você pediria para sair ou não? Hay que ir paso a paso. Yo estoy en una etapa, y esto lo charlé con Fabio hace poco, ¿no? En una etapa de mi carrera que necesito disfrutar, ¿no? No me quedan 10 años de carrera, ¿no? Tengo 33, estoy por cumplir 34 y si Dios quiere y el físico, gracias a Dios, me sigue ayudando, podré jugar 3, 4, 5 años más en buen nivel. Entonces, en la etapa final de mi carrera quiero disfrutar y quiero ser parte importante de un equipo. Si lo puedo hacer acá sería espectacular porque es mi deseo y mi sueño. Y si no puedo hacerlo acá, tendrá que ser en otro lado. Pero hoy tengo la cabeza muy puesta acá en Corinthians, tengo la cabeza puesta en poder hacer las cosas muy bien acá y poder triunfar en este equipo. Você já deve ter ouvido muita gente nas entrevistas reclamando do calendário do futebol brasileiro. Para você que está chegando agora, é um problema? O calendário é ruim para vocês conseguirem trabalhar bastante no campo? Es que no tenés tiempo de trabajar. Sí. Es juego, descanso, juego, descanso, juego, descanso. Entonces el tiempo de trabajo es más explicativo y verbal que realmente dentro del campo. Por eso también se hacía
muy difícil quizás en los primeros partidos poder entender también la idea de lo que quiere el entrenador y poder conjuntar entre todos nosotros para poder tener un rendimiento alto. Creo que el mejor partido que jugamos fue contra Santos desde el inicio de temporada y fue cuando tuvimos una semana entera para trabajar. Entonces eso, y más de la forma que trabaja el entrenador, es importante, pero hay que adaptarse a una situación que el calendario es igual para todos, no solamente para Corinthians es complicado. Entonces lo bueno de tener muchos partidos es que da oportunidades para todo el plantel y bueno, hay que estar siempre al 100% para cuando el entrenador lo necesita. É difícil para um jogador que vem de fora, que não conhece a cultura do futebol brasileiro, entender a importância que se dá para um campeonato estadual e quanto tempo se perde durante o ano para jogar um campeonato estadual? Yo creo que todos los torneos que juegue por lo menos Corinthians son importantes y todos los necesitamos pelear hasta el final. Obviamente queremos ganar todos y esa es la idea desde el inicio de año. Nos toca jugar torneos entre medio, como es la Copa de Brasil, como es la Copa Sudamericana, que gracias a Dios estamos adelante en la Sudamericana en la otra fase y hicimos un buen primer tiempo contra Sará, digamos. Faltan todavía 90 minutos para cerrar la llave. Y en el torneo estadual estamos a un partido de calificar y ya pensar en el mata-mata, como dicen ustedes, para poder obtener el título. Corinthians tiene que pelear todo, no puede darse el lujo de descartar alguna competición y creo que tenemos un plantel para poder hacerlo. Mauro, por que o jogador argentino, quando vem para o Brasil, se destaca tão fácil? Esse papel de liderança, de identificação com o torcedor, até de entendimento tático. A gente vê muitas vezes o jogador argentino que vem para cá sobressaindo nesse sentido. Por que você acha que isso acontece? Yo creo que va mucho en la inteligencia y en el carácter del jugador argentino. No todos son iguales, cada uno tiene su forma de jugar, su personalidad, su forma de adaptarse a un equipo grande como Corinthians, que no es fácil. Yo creo que a mí me ayudó mucho a venir de un equipo o salir a hacer todas mis inferiores y obviamente jugar en primera y debutar en Boca Juniors, ¿no? Es muy parecido a lo que es Corinthians, lo que es la afición, lo que es los objetivos que tiene un club tan grande como este y por eso quizá no me cuesta tanto el hecho de ponerme la camiseta y poder rendir dentro del campo. Pero como te digo, el jugador argentino generalmente tiene mucho carácter y eso hace que se sobreponga a cualquier adversidad, ¿no? A impressão que eu tenho é que a inteligência tática que você falou também, a noção tática, o entendimento tático, de uma maneira geral, é um pouco maior também. Você tem essa impressão? É a impressão que eu tenho particularmente. Yo creo que es muy relativo. Cada jugador tiene una concepción distinta del juego y una inteligencia, ¿no? Porque no todos los jugadores son inteligentes, no todos los jugadores ven el fútbol de una manera correcta, por decirlo así. Y yo creo que tendrías que tomar cada caso en particular para darte cuenta quién se puede adaptar mejor y quién tiene esa inteligencia táctica como me decís vos. Yo siempre trato de mirar no solamente lo que es el fútbol que estoy jugando, sino fútbol de todo el mundo y eso hace a uno, digamos, aprender un poquito más. Siempre uno puede mejorar y de la única forma de mejorar es primero trabajando en su lugar y segundo viendo constantemente fútbol para poder mejorar primero en lo personal, en lo que respecta a mi posición y segundo tácticamente para poder siempre sacar un provecho más de alguna situación. E por que você acha que não existe um movimento contrário? Por que o mercado na Argentina não é tão aberto para jogadores brasileiros como é aqui para vocês? Realmente no tiene explicación. Yo creo que acá el jugador brasileño que se destaca va para Europa. Eso es una constante. Quizás nosotros vemos atractivo porque venir al fútbol brasileño porque nosotros tenemos mucho respeto por lo que es el fútbol brasileño. O por lo menos en lo personal considero que es un fútbol que está a la par o igual o mejor que Argentina y entonces venir a jugar a un jugador argentino al fútbol brasileño es dar un salto en su carrera. Por eso yo también a la hora que apareció Corinthians no lo dudé en un instante, ¿no? Porque como te digo, uno sale de Sudamérica, salí de Boca, un equipo grande, me tocó ir a Estudiantes, un equipo también con mucha historia. Pero obviamente que jugar en Brasil y un equipo como Corinthians no se da todos los días y por eso esta oportunidad para mí es una oportunidad muy buena. E agora também se abre a porta para o treinador argentino e o Sampaoli vem até aqui fazendo um trabalho muito bom, sendo muito elogiado e está existindo um encantamento com o Sampaoli aqui no Brasil. Como é que você vê essa figura, Jorge Sampaoli, trabalhando tão bem aqui no Brasil? Y a mí me gusta la forma que plantea los partidos, ¿no? Más allá de que nosotros cuando jugamos contra Santos hicimos un gran partido, creo que como te dije fue el mejor en toda la temporada, parece que la forma de plantear los partidos de Sampaoli, de ir siempre al frente, de la presión alta, habla mucho de la característica del argentino, ¿no? De querer ir siempre a ganar, de querer ir siempre a buscar el resultado y de no esperar.
yo creo que le va a ir muy bien, le está yendo muy bien en el campeonato estadual y es un técnico, por algo dirigió la selección de Chile, dirigió la selección de Argentina y obviamente que también dirigió en Europa. Entonces me parece un privilegio que el fútbol brasileño tenga un entrenador de esa calidad. E por que você acha que não deu tão certo na seleção da Argentina? Que vive um momento muito complicado, né? Sí, es que no me gusta hablar cuando no estoy o no soy parte de algo, ¿no? Realmente no sé qué es lo que pasó, no sé por qué no se dieron las cosas bien, pero obviamente que de parte de todos, ¿no? Tanto directiva como cuerpo técnico como jugadores, hubo algo que no se hizo bien para que el equipo o la selección en este caso no haya conseguido los objetivos, ¿no? Te digo, soy muy respetuoso de eso y no me gusta hablar si no estoy dentro de un proyecto como fue la selección en ese momento. O que você acha que a seleção pode fazer na Copa América que vai ser aqui no Brasil? Yo creo que es un periodo nuevo de transición, ¿no? Se está armando un grupo nuevo, obviamente liderado por Messi, que es nuestro emblema, nuestra figura, y obviamente que toda la gente que esté alrededor de él se tiene que acoplar para que la selección crezca y obviamente vuelva a estar en los primeros planos. Argentina no se puede permitir no pelear, lo mismo que Corinthians, ¿no? Son selecciones que tienen que pelear cualquier torneo que jueguen y la Copa América hace mucho que Argentina no la gana y es momento de poder otra vez pelearla, ¿no? Você estava falando sobre a sua história, né? Você foi campeão da Libertadores com Boca, jogando menos, né? Sim. E com Estudiantes você era o centroavante, o fazedor de gol, artilheiro daquele time, inclusive no jogo no Mineirão. E a gente tinha ali dois expoentes, né? O Riquelme no Boca e o Verón no Estudiantes. Quem foi melhor? Es que son dos jugadores distintos. Uno es enganche, como le decimos nosotros, y el otro es un jugador todoterreno, ¿no? Que defiende y ataca como es Verón. Yo me siento un privilegiado de haber podido compartir cancha con esos dos monstruos, ¿no? del fútbol, no solamente del fútbol argentino, sino del fútbol mundial. Realmente cada uno tenía sus características, pero eran dos líderes realmente que llevaban el equipo adelante y para un atacante tener esos dos jugadores es muy bueno, ¿no? Hoy comparto cancha con Jackson, que tiene un estilo parecido al de Riquelme, por la visión de juego, por el pase de gol. Y tener esos jugadores para un delantero siempre es muy beneficioso. E você falou sobre a paixão da torcida do Corinthians que se compara com a do Boca. Você vê qual das duas empurrando mais, fazendo mais barulho? La Doce ou Fiel? O que dá para comparar? No, las dos. Es una cuestión de estar dentro del campo cuando la hinchada grita. Son cosas inexplicables, ¿no? Me ha tocado estar en Boca y me ha tocado ver partidos ganar a la hinchada de Boca, ¿no? Que el equipo quizás no estaba jugando bien y el solo griterío de la gente hacía que el equipo vaya para adelante y gane un partido. Y acá lo veo también, ¿no? Cuando la gente grita todo el estadio, no solamente la parte de atrás del arco. Y bueno, a uno se le pone la piel de gallina de escuchar eso, ¿no? Y obviamente da una fuerza interior para ir para adelante y hasta a veces he escuchado no me acuerdo qué compañero decir que estaba cansado y el grito de la torcida hizo que tenga un poquito más de fuerza y es verdad, es así, ¿no? Cuando la gente grita y ve que apoya tanto al equipo, eso es, para un jugador dentro de la cancha es impagable. Mauro, você passou por um episódio na carreira em 2009 que por muito pouco, com um gol seu, o seu time não vence uma das melhores equipes da história, que foi no Mundial de Clubes Estudiantes e Barcelona. Para quem não lembra, estava 1-0 para o Estudiantes, gol do Mauro Bozelli, nos acréscimos o Pedro empata o jogo. Na prorrogação, o Messi faz o gol do título mundial para o Barcelona. Como é que foi aquele jogo? Por muito pouco, um gol seu não derruba um dos maiores times da história. Bueno, fue inexplicable, ¿no? Creo que, y también hay que decir una realidad, ¿no? Si jugamos 10 partidos contra ese equipo del Barcelona, son 9 los que perdemos y uno puede ser un partido parecido al que salió, ¿no? Un equipo de mucha calidad, como decís vos, creo que de los mejores de la historia del fútbol, ganó todo. Ese torneo era el último que les faltaba a ellos para consagrarse, ganando creo que los 6 torneos que le había tocado jugar en el año. Y nosotros ese partido con Alejandro Sabela a la cabeza lo planteamos 6 meses antes. Nosotros estábamos jugando nuestro torneo, estábamos jugando creo que en ese momento Copa Libertadores y en el medio de la semana había 40-45 minutos que solamente se trabajaba pensando en el partido con Barcelona de fin de año. Y bueno, fuimos trabajando, fuimos teniendo una idea, una forma de jugar, una forma de cómo presionar al rival y salió toda la perfección ese partido. Me acuerdo que el gol lo hace Pedro en el minuto 88, con Piqué jugando de centro delantero
y tirando el Barcelona pelotazo. Dani Alves pegándole a Piqué a ver si podía quedar un rebote en los últimos minutos. Mudando totalmente el estilo del Barcelona. Exactamente. Entonces eso para nosotros, mire, hablo y se me pone la piel de gallina. No, son recuerdos que uno se lleva de todo lo que es la carrera de futbolista, que más allá de no haber ganado ese partido, todo el mundo recuerda ese partido por eso, ¿no? Porque estuvimos a minutos de ganar al mejor Barcelona de toda la historia, y yo obviamente hubiese quedado más en la historia por haber convertido el gol del 1-0. Você falou atrás que o Messi é o emblema. Onde que você coloca o Messi na história do futebol, o tamanho dele? Es que sería egoísta de mi parte ponerle un lugar. De lo que a mí me ha tocado ver, de lo que yo tengo uso de razón, es el número 1. Yo nací en el año 85, Maradona recién estaba ganando su mundial, con un año yo no lo pude ver, eso. Entonces el hecho de ponerlo primero, segundo, tercero, quinto, digamos, estaría siendo egoísta con todo el resto de los grandes jugadores que tuvo la historia del fútbol mundial. De lo que a mí me ha tocado ver es el número 1, sin duda. Obviamente con Cristiano a la par, ¿no? Yo creo que se van turnando, ¿no? Uno hace 3 goles, el otro hace 2 y gana un partido, y así van todo el tiempo. Entonces hay que sentirse privilegiado, todos nosotros que somos contemporáneos de ellos y podemos disfrutarlo día a día dentro de una cancha, ¿no? A mí me ha tocado jugar con Messi en una selección menor y bueno, son cosas que uno guarda para la historia y para el recuerdo de una carrera exitosa como la que tuvo Messi. Para fechar, a última pergunta. Até onde o Corinthians pode ir? Pelo que o Corinthians pode brigar na temporada? Primero por el Paulista. Queremos ganar el Paulista. Es una obligación para nosotros poder llegar a la final y poder ganar ese título, y después ir pasando en la Copa y Sudamericana, y después meterse de lleno en el Brasileirao. Estando en este club hay que ganar todo, y si no se puede ganar hay que pelearlo hasta el final. Que el equipo que nos gane o que nos toque dejar afuera tenga que sudar bastante para poder dejar a este equipo afuera.